es el momento en el que aviones de la unidad expedicionaria del Cuerpo de Marines aterrizan en el buque de asalto anfibio Iwo Jima, el mismo que hace unos días se ordenó desplegar al Mar Caribe junto al USS Fort Lauderdale y el USS San Antonio. El Iwo Jima, además de tener capacidad para aeronaves como helicópteros tipo Osprey, permite también el despliegue de aviones F-35B y Harriers. Cuenta con embarcaciones tipo colchón de aire para desembarcos como esta. Es una unidad de asalto asignada al Cuerpo Expedicionario de Infantería de Marina 22. Imágenes que publicó la Armada estadounidense en las últimas horas en sus redes junto al mensaje: los aficionados hablan de táctica, los profesionales estudian logística. No obstante, el grupo anfibio Iwo Jima se vio forzado a regresar a un puerto en Norfolk, Virginia, por cuenta del huracán Erin, ahora categoría 2, que se encuentra en el norte del Mar Caribe. Más al sur está el otro grupo de destructores, el USS Samson, que se encuentra en el Pacífico, cerca a Panamá. Realizó operaciones de interdicción antes de ser desplegado a Venezuela, interceptando una embarcación e incautando 600 toneladas de cocaína. Esa misma embarcación contó con la presencia, antes de anunciarse su despliegue a las costas venezolanas, del jefe del Comando Sur, el almirante Alvin Hosley. Una vez ubicados todos los destructores, sumados al grupo anfibio, los aviones de espionaje y demás capacidades, el poder militar de Estados Unidos en el Mar Caribe, en proximidades a Venezuela, puede ser para mucho más que para levantar un cerco u operaciones contra el narcotráfico. Si el objetivo fuera lanzar un ataque, ni siquiera sería necesario realizar un desembarco, aseguran expertos. La vocera de la Casa Blanca, que el régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela, es un cártel del narcotráfico. Maduro no es un presidente legítimo, es un líder fugitivo de este cártel, acusado en Estados Unidos de tráfico de drogas al país, dijo textual la vocera de la Casa Blanca. El despliegue militar contempla la presencia de submarinos nucleares, aviones de reconocimiento, varios destructores y al menos un barco de guerra equipado con misiles. Todo eso mandó Estados Unidos frente a las costas de Venezuela en lo que llaman su lucha contra el narcotráfico vinculado a Nicolás Maduro. El murmullo en las calles de Venezuela no cesa. Muchos comentan sobre la noticia del día: el despliegue de marines frente a las costas venezolanas. No sé qué despliegue tendrán ellos, si es realmente por narcotráfico, porque otras causas serán. Bueno, entiendo que es por la cuestión de las drogas, ¿sabes? O sea, es una forma de intimidación. Algunos prefieren no opinar, aunque están expectantes sobre la acción naval estadounidense. Es que es muy difícil en este momento opinar aquí, en este país. Las opiniones aquí, entonces después las castigan. Otros apoyan la declaración del gobierno sobre las intenciones de Estados Unidos. Me parece un acto que provoca injerencia por parte de los norteamericanos. Mostrar músculo, tratar de obligar, me imagino. Para cubrirse las espaldas, Maduro ha prohibido cualquier sobrevuelo de drones en el espacio aéreo venezolano y ha activado un plan de seguridad cívico, militar y policial en todo el territorio. Además, la imagen de uno de estos buques y el movimiento que se estaría registrando hacia las costas del Caribe y las costas de Latinoamérica en esta lucha contra el narcotráfico que ha anunciado Estados Unidos. Entre las organizaciones criminales están, por ejemplo, el Tren de Aragua, los Maras Salvatrucha, pero también el Cártel de los Soles y el Cártel de Sinaloa, a quienes Estados Unidos acusa de ingresar directamente a su país droga como cocaína y como el fentanilo, que tanto daño viene causando entre los consumidores. Los acusa de ejecutar todas estas acciones y de ejecutar también acciones terroristas. Por eso es que han cambiado la tipificación a terroristas para poder interceder de esta manera más efectiva. Y en el caso de Nicolás Maduro, la reacción del dictador venezolano también se genera luego de que se dé este aumento, de que se duplique el monto de recompensa para lograr su captura y de esta manera evitar también que Nicolás Maduro se pueda mover entre otros países. Aliados de Estados Unidos podrían capturarlo si Nicolás Maduro pisa su territorio. Así viaja el US Gravely, uno de los 3 destructores estadounidenses enviados por Donald Trump para controlar el flujo del narcotráfico en el Mar Caribe, con un objetivo: llegar hasta el límite de las aguas venezolanas.
Con respecto a Venezuela, el presidente Trump ha sido muy claro y coherente. Está dispuesto a utilizar todos los recursos del poder estadounidense para impedir que las drogas inunden nuestro país. El régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela, es un cartel del narcotráfico, y Maduro no es el presidente legítimo. Es el líder fugitivo de ese cartel, contra el que se han presentado cargos en Estados Unidos por tráfico de drogas hacia su territorio. Con estas palabras, Washington ratificó la condición de líder del cartel de los soles, con el que acusan al mandamás venezolano, por el que ya subieron la recompensa por información que conduzca a su arresto y que ahora es testigo del inédito despliegue militar estadounidense. En respuesta, Maduro anunció que enviará a la milicia. Con más de 4.500.000 milicianos, Amelias, de todo el territorio nacional, milicias preparadas, activadas y armadas. En Venezuela, los milicianos son exuniformados y civiles que representan a cerca de 5 millones de reservistas, según cifras oficiales. No está claro su destinación, que según Maduro busca responder a la movilización militar estadounidense, que además de 3 buques, incluye 4.000 Marines y el respaldo de aviación y submarinos para enfrentar las amenazas de los carteles latinoamericanos de drogas. Esta infamia constituye una violación flagrante del derecho internacional, un atentado contra nuestra soberanía y una grosera intromisión en los asuntos internos de un Estado soberano. Esto es crimen organizado, no es diferente de la mafia, y los activos relacionados con Maduro suman más de $700 millones en total que ya hemos incautado. Sin embargo, su reinado de terror continúa. Estos activos incluyen 2 aviones privados multimillonarios. 2 multi-million-dollar jets. Fusiles y misiles para la fuerza campesina, para defender el territorio, la soberanía y la paz de Venezuela. Las 3 embarcaciones enviadas desde Washington rumbo al límite de las aguas territoriales venezolanas llegarán a la zona en las próximas 36 horas, indicó la Casa Blanca. Ante lo que definió como amenazas de Estados Unidos, Maduro prohibió la compra y uso de drones en todo su territorio. Nos mantenemos hablando de Estados Unidos, pero ahora ligado a Venezuela, porque hay máxima tensión entre ambos países, luego que en las últimas horas la administración de Donald Trump decidiera desplegar 3 buques destructores rumbo a las costas de Venezuela. Ahí tenemos en pantalla parte de estos buques que, como decíamos, ya van en camino para, finalmente, se supone que se van a instalar en el límite de las aguas venezolanas. Aguas internacionales. Aguas internacionales, exactamente. No entrarían directamente a territorio venezolano, pero aún así esta maniobra está siendo tomada por el régimen chavista, obviamente como una amenaza directa, y es por eso una provocación, exactamente, y es por eso que el propio Maduro ha dicho que va a desplegar 4.5 millones de milicianos para hacer frente a esta amenaza de Estados Unidos. Desde Estados Unidos le han respondido, ya lo dice en nuestra pantalla, la vocera de la Casa Blanca dijo que Estados Unidos está preparado para usar todo su poder para combatir no solamente en este caso el régimen chavista, sino que también al narcotráfico. Es que esa es la justificación de Estados Unidos, ¿no? En el fondo, el trasfondo que tiene una medida como esta que anuncia Donald Trump es que ellos dicen que van a combatir el narcotráfico, y una forma de hacerlo, dice Trump, es resguardar la vía marítima que está siendo utilizada también por los grandes carteles de drogas. Es la estrategia hacia la opinión pública. Claro. Ahora, lo que hay detrás también es una medida de presión en contra de Nicolás Maduro, ¿no? Exacto, y todo esto ocurre en el contexto de que Estados Unidos cataloga a Nicolás Maduro, el líder chavista, como uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo, y es por eso finalmente que han decidido escalar poco a poco las maniobras en contra de el líder chavista, y además a esto se suma la recompensa, que no es menor, $50 millones finalmente para quien otorgue información que permita la captura de Maduro. Sí, pues no es menor, y se junta con eso. Alta, de hecho, ofrecen esa recompensa, ¿no? Exactamente.